Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio al día de hoy, pero vamos a iniciar dándonos a todos por el Día del Criminólogo. Bienvenidos a nuestros criminólogos y espero que hayan tenido un excelente día, siempre con la consigna de que estamos aquí y elegimos esta profesión con el fin de aportar, con el fin de mejorar y sobre todo con el fin de ver una mejor sociedad. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general que nos acompañan el día de hoy, en esta segunda sesión del seminario El silencio de las víctimas, empoderamiento del femicida, llevado a cabo por la licenciada Marjorie Sanabria Rojas. En relación con el tema, para el día de hoy, ¿cómo reconozco un potencial femicida e identifico a su víctima? Antes de dar inicio, agradecemos a las personas participantes mantener su audio y video apagado, esto con el propósito de no interferir en el desarrollo de la ponencia. Además, les informamos que las consultas serán evacuadas hasta el final de la exposición, la cual será levantando su mano o bien realizando su consulta mediante el chat que se encuentra disponible en esta plataforma. Asimismo, si tuvieran alguna otra duda, también lo pueden hacer llegar al correo de desarrollo profesional. Y en el oportuno, todas estas consultas les serán respondidas. En este momento le damos la bienvenida a doña Marjorie Sanabria Rojas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Gracias. Reciban todos y todas un cordial saludo en esta tarde. Muy contenta y agradecida primero con Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes, por su atención y participación de esta ponencia y temas tan interesantes. Nuevamente, un saludo cordial para los miembros del Colegio de Criminólogos, para todos mis colegas y al público en general que me han escrito y me acompañan hoy en nuestro día. Este segundo día nos enfocamos al tema ¿cómo reconozco un potencial femicida e identifico a su víctima? Es un tema muy amplio, por lo que trataré de abarcar lo máximo posible. El objetivo es al menos estar alertas por situaciones que puedan presentarse ante nuestros ojos y que logremos visualizar puntos que ayuden a la prevención, en apoyo o a denunciar antes de que sea demasiado tarde, de acuerdo a lo que estudiamos el día de ayer. Me voy a referir hoy a diferentes casos de los expertos también que explican razones, características y puntos de interés ante causas femicidas. Nayeli Sánchez en el 2020 escribió un artículo que titulaba Él te va a matar. ¿Cuáles son las señales de alerta para identificar un potencial femicida? Especialistas en psicología explican los focos rojos de la personalidad de alguien que puede ejercer violencia homicida. Relatamos y vamos a hablar un momento sobre el asesinato de Ingrid Escamilla en México, que veremos más adelante, pero que indignó a todos en ese país, no solo por el salvajismo cometido contra esa joven, a quien su pareja desolló, sino porque se difundieron masivamente fotografías de su cuerpo descarnado sin pudor. Este caso es igual al de cientos de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar en el mundo y en nuestro país. No obstante, por ser casos en investigación en otros, y por mi investidura, no me voy a referir en específico a estos casos de Costa Rica. Nos daremos cuenta de que los femicidas no cambian por nacionalidad. Todo lo contrario, acentúan según los países que han sufrido guerras y se vuelven con más posibilidades de ser agresores de acuerdo a las experiencias vividas y sufridas por esa cultura machista y misógina. Pero los casos de nuestro país siguen en aumento y no se alejan de eso. Entonces, ¿es posible identificar a un probable femicida? ¿Cuáles son esos focos rojos de alerta? Pero antes, un punto de gran importancia es
que aunque a muchas personas les choque tanto la palabra discriminación por género, les pido que no se prejuicien para que puedan asimilar la enseñanza de hoy, ¿verdad? Dado que si no logramos comprender la esencia de la problemática de género, seguimos sin aprender nada sobre el por qué ocurren los femicidios, ya que no se trata de la guerra de los sexos, ¿verdad? Sino de la realidad de cada muerte de una mujer a manos de un hombre. Si bien es cierto, muchas veces la manera en que se publica o se trata de enseñar sobre la lucha en defensa de las mujeres para que no seamos discriminadas se vuelve absurda y sin resultados positivos, porque es más fácil para los hombres criticar que aceptar que sí hay violencia contra las mujeres. Y por esto, el hombre se tapa los oídos porque considera que la ley solo protege a las mujeres y está en contra totalmente de ellos, afectándoles en todo, quitándoles a sus hijos, metiéndoles a la cárcel por pensión, que la mujer se gaste la plata con otros hombres, hace que se sientan más marginados y desprotegidos. Y aunque es una realidad y también esto ocurre y es cierto en tantos casos, el hombre automáticamente pone una barrera emocional alimentaria cuando se trata, por ejemplo, de la palabra pensión alimentaria. Es como si de lejos de ver una paternidad responsable tradujera el significado de una vez distorsionado ya, piensa que es una amenaza y una espada que lo atraviesa. Cuando la pensión alimentaria por los hijos e hijas es una necesidad natural y producente más bien a favor de los progenitores, incluso para la protección del padre y de los derechos tanto de él como de los hijos, aunado a la adecuada comunicación de los padres y madres. Entonces, la cuestión es que la guerra entre los progenitores vulnera no solo a la mujer, sino también al hombre, y violenta los derechos de los niños y las niñas. Pero en relación al padre de familia, es necesario que para comprender el femicidio tengamos la mentalidad abierta y aceptar que sí hay discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Y recibir la enseñanza sin justificarse. O sea, imponiendo, la justificación es imponiendo la defensa de pelear sobre los derechos de los hombres, que de por sí siempre los han tenido y son patriarcales. Desde la concepción de la creación, entonces es necesario ser objetivos. Sin embargo, aunque suene muy feo, bastante feo, quiero que hoy pensemos también en todos estos hombres que hoy están en las cárceles por femicidios, porque también ellos tienen una vida de dolor que han sufrido y que al matar no quita en absoluto el dolor de ellos, más bien los duerme, lo justifican, ya que la mayoría fueron agredidos y violentados cuando fueron niños. Por eso hoy hago un llamado de atención, para que dejemos por hoy de ser jueces, los que estamos en este momento recibiendo esto, y nos permitamos nosotros esta realimentación para hacer conciencia social y mejorar en todo aspecto de nuestra vida, tratando de cambiar nuestros comportamientos inadecuados que perjudican a los demás como nosotros mismos, pues la enseñanza y aprendizaje de la vida, todos tenemos una cuota aportada al bien y al mal en varias áreas, por lo que debemos analizar y corregir para el bien de todos. Hoy estudiaremos el porqué de las características del hombre femicida, el hombre que mata a las mujeres por el simple hecho de que ellas son mujeres, y que el hombre cree que le pertenece, la mujer denominada objeto o cosa, y la descalifica como persona. Así que les pido a todos los hombres que están recibiendo este seminario que no se den por aludidos, que por esta vez se olviden de su género masculino, que escuchen e interioricen con discernimiento para que logren aprender y ayudarse y ayudar a otros, lejos de tergiversar el pensamiento por el machismo o por desconocimiento. A la vez insto a las mujeres todas a que puedan abrir sus ojos para que sean siendo víctimas quizás de esta violencia o conociendo casos de otras mujeres que están en peligro, puedan ayudar a otras personas y puedan lograr identificar para mejorar en ambas direcciones, así como hacer los cambios necesarios y la búsqueda de ayuda para no agredir incluso a sus hijos por la decepción, la soledad ante la falta del hombre en todo sentido y luchar para salir adelante de la mejor manera posible. O sea, hombres y mujeres, todos y todas, luchando para disminuir la muerte de mujeres por femicidio y ayudar a que los niños crezcan respetando a las mujeres y erradicando toda actitud que los enfrasque al creer que tienen mayores derechos que las mujeres, sino que puedan aceptar y respetar las diferencias entre los iguales para ambos sexos por género. Vamos a mencionar de nuevo el caso del agresor de Ingrid, que antes hablamos, ya que el agresor había tenido
un registro judicial en su contra por violencia. No de parte de la joven, sino de otra persona que había denunciado. Sin embargo, no se descarta que la haya agredido en otras ocasiones, como lo refirieron los vecinos al confirmar que los gritos y peleas en ese departamento eran constantes. No siempre es fácil identificar a un potencial asesino. Si bien hay algunas personas violentas e impulsivas, hay otras que esconden actitudes que en determinados momentos pueden generar una violencia homicida. Pero hay varios puntos de importancia, sin embargo, se confunden con actitudes que todos tenemos o que conocemos de otras personas. Y por ende no se puede creer que toda persona que actúe de X manera sea o llegue a ser un femicida. Pero la suma de varios factores de esto sí nos llevan a considerar un patrón que nos puede poner ante un potencial y futuro femicida. Feggy Ostrowski, licenciada en psicología, ella también maestra en trastornos de la comunicación por la Universidad de Northwestern y es doctora también en biomedicina por la Universidad de la UNAM. Le explicaba a Infobae de México cuáles son las señales de alerta que deben de exigir una alerta de nuestra parte y alejarnos de estas personas. En otras palabras, salir huyendo, dejarlos e incluso denunciarlos cuando sea necesario. Revisemos algunos puntos primordiales que presentan los sujetos perfilados como femicidas. Primero, son manipuladores, groseros y altaneros. En general, hay gente que tiende a manipular a los demás para un propio beneficio. Pero si observas bien, te puedes dar cuenta. En las pequeñas acciones y actitudes, por ejemplo, que le grite al mesero, esto puede ser un síntoma muy rojo. Cuando trata mal a alguien que está sirviéndole, porque se consideran superiores y pretenden mantener un control sobre la perspectiva que habla Ostrowski. Entre otros factores, estas personas tienden a corregir a otros, requieren una atención continua para que los alaben o atiendan. Se da mucho en personas con alto contenido económico, pero también en personas que no tienen dinero y exigen de igual manera. Otro punto, otro punto es ser insensibles. La insensibilidad ante los demás es un síntoma muy claro. Expresiones como pobre, ser retrasado, etc. Son etiquetamientos que muestran lo que tienen y sienten por dentro en relación a los demás, incluyendo la forma en que fueron tratados y patrones inadecuados aprendidos. No tienen sentimientos de culpa o arrepentimiento. No les preocupa la moralidad de sus acciones. Utiliza el engaño para conseguir lo que quiere. Adula a los demás para obtener sus fines, pero no porque sea sincero. Tiende a ser cínico, sino que suele explotar a los demás para sus propias ganancias. Los celos. La psicóloga de la UNAM destacaba que en México predomina el femicidio pasional, que yo lo llamo, el factor constante son los celos. Hay gente que asesina porque piensa que su pareja le fue infiel y eso no lo logran soportar. Y entonces la parten en pedacitos, porque tienen esta parte muy biológica, muy íntima. Hay otros como el monstruo de Ecatepec, que era un asesino serial que tenía un odio muy encarnado hacia las mujeres porque lo habían hecho sufrir. Aseguró que esta violencia contra las mujeres tiene que ver con la educación, por lo que se tiene que cambiar la idea de que la mujer es un objeto para satisfacer al hombre. Y esta es una premisa en que el hombre todavía muchas veces no hace el cambio, en que cree que la mujer tiene que estar siempre para satisfacerlo. Tiene que ver con cómo estamos educados de que la mujer es un objeto de reproducción y es un objeto sexual, y lo es muy claro cuando dicen la violaron porque traía la falda corta. Tiene que ver con una desigualdad, pero hay que cambiarlo. Tiene que ver con factores sociales, con la concepción de quién es el hombre, el macho, y la mujer es un objeto para satisfacer al hombre. Perdonar puede costar la vida. Una muestra del rol asumido por las mujeres, detalló, es cuando empieza la violencia psicológica sobre su aspecto físico y ellas se lo creen. Por eso esa violencia aumenta hasta llegar a agresiones físicas. Al principio te dicen, te ves muy gorda, mira qué panzota tienes. Y van escalando este violentómetro que ahora vamos a ver hasta pegarles, y la mujer va absorbiendo eso. Pero tampoco se valora ella misma y acepta y dice, a lo mejor sí estoy haciendo mal por comer tanto, gordo. Porque se les ha enseñado por generaciones que las mujeres estamos educadas para complacer y para ser agradables
cuidar al hombre, y es un estereotipo que afortunadamente está cambiando. Y es que sí hay antecedentes de violencia previos. Uno de los errores más comunes que se cometen es perdonar y creer que van a cambiar. Es frecuente que después de una agresión se muestren arrepentidos, hermosos, sociables, cariñosos. Sin embargo, nada garantiza que no lo van a volver a hacer. Otro factor es darse cuenta cómo habla de exparejas y de otras mujeres. Esto es uno de los puntos que debe generar una alerta completamente roja. Otro punto son las adicciones. Si hay un tema de alcoholismo o drogadicción, se debe tener especial cuidado, ya que ese tipo de personas pierden fácilmente el control. Sus actos y en un momento de ira no se detendrán a racionalizar y no van a parar la violencia ejercida. Al principio son amables y seductores. De acuerdo con la psicóloga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de docente de estudios superiores de estas ciencias jurídicas y criminológicas de México, Miriam González, no necesariamente el sujeto dice se muestra agresivo al comenzar una relación. Pues la mayoría de este tipo de personalidades al inicio son muy amables y seductores, aunque también son antisociales y narcisistas. Conforme avanza la relación con este tipo de... Bueno, voy a aclarar que no todos son narcisistas. Conforme avanza la relación con ese tipo de sujetos, llega el momento en que la víctima va cediendo terreno a su victimario, hasta que éste toma el control total de la persona, y este es el grave error. Este proceso o esto que va sucediendo se le conoce como proceso de anulación. Por lo que alerto que cuando se llega a este punto, la víctima ya depende completamente del sujeto. Y es ahí donde la domina, cuando ella se anula. Otros puntos son las personas violentas y celosas. Se trata de una violencia incontrolable. Aquellos que responden con excesiva violencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su instinto de superioridad son propensos a cometer este delito. Otro punto es la complacencia social con la violencia. Quienes crecieron en un contexto social en donde la violencia contra las mujeres se celebraba y se incentivaba y se le aplaudían, tienden y van a tener comportamientos que pueden derivar en una violencia femicida. Otro punto es la impunidad. Quienes han tocado a una mujer indebidamente, sin consecuencias jurídicas por su actuar, van incrementando su nivel de agresión y pueden llegar a cometer un femicidio. Otro punto es la misoginia. Aquellos que muestran un odio irracional hacia las mujeres son propensos a ejercer la violencia extrema. Otro de los puntos es el machismo exacerbado. Las personas que consideran a la mujer como un ser inferior podrían ser potenciales femicidas. Otro de los puntos es la cultura patriarcal. Quienes viven en un entorno en el que constantemente se minimizan los derechos de la mujer solo por cuestiones de género constituyen un foco rojo. La especialista es un llamado a las mujeres para que estén alertas de estos patrones y no puedan ceder bajo ninguna circunstancia ante cualquier indicio de abuso de este tipo. Volviendo al caso de Ingrid, tenía 25 años, una maestría, adoraba viajar, así que era una joven en la vida de ella, víctima del femicidio que conmocionó a México porque ella era muy joven y muy preparada. El otro testimonio de un presunto femicida que descuartizó también a su pareja, en este caso, y tiró los restos al drenaje, reveló imágenes de su madre luego de ser atacada por el padre. Los perturbadores mensajes de que el ex esposo de la víctima indicó el día esto fue, él mismo mandó mensajes perturbadores, perdón. Ese día le fracturó el cráneo e intentó degollarlo. En México, ejecutadas, ahorcadas y acuchilladas matan a las mujeres, por lo que ese país declaró alerta por violencia contra las mujeres. Pero más de la mitad de los femicidios en el mundo se producen en América Latina, y esto incluye a nuestro país completamente a Costa Rica. Los femicidios crecieron 111% en los últimos 4 años cuando ellos estaban hablando de esto desde el 2015 y ya para el 2019 amenazaba con romper cifras récord. Quiere decir que ya están rotas.
No me voy a referir a las estadísticas tampoco, porque el último día, el jueves, tendremos la participación de la máster Arroyave del INAMU, a quien estimo mucho y admiro, y es una gran mujer y profesional, que nos va a ilustrar con datos nacionales por parte del INAMU y toda una enseñanza del tema en estudio. Pero hago la acotación de que entre tantos factores también tenemos una gran influencia de la cultura machista de México, pero desde hace 50 años que la televisión proyectaba las películas mexicanas, las cuales proporcionaban el trato y en Costa Rica las llevábamos, ¿verdad? Que Costa Rica ha tenido la influencia siempre de la televisión mexicana. Y que no es el único país, obviamente, en esas situaciones tenemos bastante de esta herencia, también de la parte indígena y de otros. Estas películas proporcionaban el trato a las mujeres de manera que el hombre luchaba por tenerlas y que los hijos debían ser varones y no niñas, para que el padre fuera galardonado y orgulloso y la mujer esposa fuera útil. O sea, al dar un hijo varón, entonces sí servía como mujer. Si no, era inútil, que ni un hijo varón podía darles. Y desde ese momento nacía una niña despreciada por el padre, incluso por la misma madre que sentía que no servía y que no pudo complacer al marido. Y culpaba tanto a ella como a su hija. Hoy en día esto continúa, cuando las mujeres van a buscar de múltiples formas la manera de quedar incluso embarazadas, pero que el producto insertado sea un varón, para poder complacer a muchos hombres machistas y seguir siendo mujeres complacientes, así como el libro denominado, para que lo lean, Mujeres complacientes, hombres controladores. Muy interesante y cierto para el que quiera leer. Vamos a hablar ahora del violentómetro. En otras palabras, es el termómetro que nos sirve para medir la violencia, que lo elaboró la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género de ese lugar. Nancy Hernández del violentómetro indicaba 30 indicadores de alto riesgo que debemos tomar en cuenta y considerar. Dice, ten cuidado que la violencia aumentará como un termómetro, va subiendo la temperatura. Primero, voy a irlo diciendo del 1 al 30. Bromas hirientes, chantajear, mentir y engañar, ignorar, o sea, aplicarle la ley del hielo, celarlos, los celos, culpabilizarlas, descalificarlas, ridiculizarlas, ofenderlas, humillarlas en público, intimidarlas y amenazarlas. El 11º, controlarlas, prohibir, toda prohibición, no se mueve de esta forma, no se haga esto, no se corta el pelo, no se ponga esto, prohibido. Prohibido salir, prohibido maquillarse, prohibido hablar por teléfono, prohibido. Destruir artículos personales de ellas, manosearlas, caricias agresivas, golpear. Ese golpear jugando. Estoy jugando, entonces te golpeo. Pellizcarlas, arañarlas, empujarlas, jalonearlas, cachetearlas, patearlas, que dejan moretes, o esos chupetones. Esa es la 20. También encerrarlas, aislarlas en la casa bajo llave incluso, amenazarlas con objetos, amenazarlas con armas, amenazarlas verbales de muerte, forzarlas a una relación sexual, abusarlas sexualmente, violarlas, mutilarles el cuerpo, intentar asesinarlas, y el 30, el femicidio, que es asesinarlas. Cuando vemos estos 30 puntos, y se puede decir, la tengo, la tiene, la hago, necesitas ayuda. Reaccione, porque usted es valiosa, valioso, infórmese, porque está ante una situación de violencia en la que lo pueden matar. Generalmente un hombre femicida, un hombre violento, es un hombre encantador sociablemente, en la mayoría de casos. Indican que no hay queja de él, que le cae bien a todo el mundo,
porque dice Graciela Sagastume, la coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer del Salvador, que estas son las características principales de un perfil de un femicida. Aseguro que hasta el momento el patrón que han identificado los hombres capturados por ese delito había sido ahí, que tienen una conducta intachable socialmente y cariñosos con su pareja, que tiende a tergiversarles muchas veces también esta parte, porque es como, no es que son bipolares, pero actúan de las dos formas. Y la persona y la mujer dice, no, pero es que eres buena gente, él me trata bien, es que me hace esto. Y sopesan una con la otra cuando la balanza se viene de un solo lado para tratar de equilibrar algo que no pueden dejar o que no quieren. Un sujeto con este perfil va a tender a alejar a la víctima. Pero vemos, ¿por qué las mata? Andrés Montero Gómez dice, a tenor del diagnóstico que hace el Observatorio Estatal de la Violencia de Género, dice, las muertes de mujeres por sus parejas masculinas ascienden progresivamente desde principios de la década con una mínima reducción que han observado. Decía que él consideraba que la amortiguación de los femicidios que habían habido en algún momento en el 2005 tenía una relación con la entrada en vigor de una ley integral sobre la violencia de género que había entrado. Entonces, bajó un poquito, considerando además que el pico máximo de las muertes desde entonces hasta la actualidad permanece por debajo de las cifras de la primera parte de la década. Pero lo positivo era que cada mujer menos que muere es una vida que se salva. Pero lo negativo continúa siendo que se producen los asesinatos. Quien asesina no es extranjero o nacional, sino hombre. Quien muere, quien es una mujer. Los femicidios son crímenes por convicción. Recordémonos esto. Los femicidios son crímenes por convicción, igual que lo es el terrorismo, por ejemplo. El asesino tiene la convicción de que es necesario matarla. Es difícil de aceptar, pero quizás más de comprender y sobre todo de interiorizar para muchas personas, que la violencia hacia las mujeres tenga relación con el género, es decir, que maten a mujeres por el hecho de serlo. Es donde tenemos que quitar ya, voy a decir esta palabra, suena, la majadería de estar diciendo que esto no es así. Porque las estadísticas dan, porque las mujeres las están matando. El solo hecho de ser mujer es real, es verdad. Por ello, se ha denominado violencia de género a este tipo de violencia, entendiendo el género según las ciencias sociales como la construcción mental que asigna funciones y roles personales e interpersonales diferenciados en función del sexo. Pues bien, en contraintuitivo para muchas personas, entender que un hombre, que muchos hombres asesinen a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, es necesario. Cuando muchos ciudadanos reflexionan sobre el argumento de que las mujeres asesinadas anualmente en violencia de género lo han sido por su condición de mujer, no acaban de asimilarlo, no acaban de escribírselo. Esta incredulidad tiene dos orígenes. El primero, la socialización de géneros que todos y todas hemos recibido. Y la segunda, que cuando pensamos en los agresores de mujeres y no los intentamos imaginar pensando en matar a la mujer por el hecho de ser mujer, estamos errando en la atribución del pensamiento. Les estamos atribuyendo un pensamiento equivocado, porque efectivamente no piensan en matarlas por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que terminan creyendo y es otro error. ¿Qué significa esto? Estamos diciendo que las mata por el hecho de ser mujeres, pero que el asesino ni siquiera ha reflexionado sobre ello cuando comete el crimen. Sí, de hecho, es justamente así. La explicación es relativamente sencilla, pero hay que estar abierto a entenderla. La violencia de género es un crimen por convicción. Cuando el hombre dice, le voy a quemar la casa, la voy a matar, la voy a degollar, la voy a ahorcar, la voy a cuchillar, lo va a hacer. El agresor aplica la violencia para mantener el comportamiento de la mujer dentro de unos parámetros que responden exclusivamente a la voluntad del hombre. De esta manera, el agresor está convencido de su legitimación para utilizar la violencia con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme a un orden que le ha determinado.
En eso los agresores de mujeres no se diferencian de ninguno de los dictadores totalitarios que han asolado la historia de la humanidad. El agresor de género es un dictador que impone su voluntad por medio de violencia en el marco interpersonal de una relación de pareja. Y lo vemos de violencia, pasiva y activa. Siguiendo el argumento, es el componente de género, es decir, ese constructo definido por la socialización que asigna roles sociales y personales diferenciados a los individuos en función del sexo. No creo que sea difícil, con los matices que sean necesarios, aceptar por la mayoría de la población que efectivamente la desigualdad entre hombres y mujeres descompensada hacia la preponderancia de lo masculino ha sido la regla dominante sobre la que hemos construido nuestra sociedad. La Revolución Francesa puso en manifiesto el fin de las esclavitudes de clase, la americana el fin de la esclavitud de raza y la feminista el fin de la esclavitud de género. Ahora tenemos otras esclavitudes más globales, como la economía, la geoestrategia, pero las democracias han declarado abolidas legalmente aquellas otras tradicionales. Sin embargo, por muy legalmente que se hayan subvertido estas ciertas esclavitudes, los códigos sociales continúan transmitiéndose de generación a generación. La igualdad de ley entonces existe, pero todavía tenemos techos de cristal o de hormigón que obstaculizan la equidad de acceso y representación entre las mujeres y hombres. Esos techos están construidos con nuestros prejuicios, con nuestros modelos mentales, con nuestras formas de entender el mundo. Y estos productos mentales continúan heredándose. La familia es donde se practica la primera y más fuerte socialización. Afortunadamente, la transmisión de códigos de géneros es paulatinamente menos marcada en dominancia masculina en las sociedades de hoy. Pero la decadencia del modelo hegemónico de la masculinidad es lenta. Costará muchas décadas y desigualdades todavía. Y ante todo, exige que todos y todas lo tengamos claro. Claro que existe y claro que queremos cambiar. La definición de cada rol de género está basada en el modelo sociológico dominante. Este modelo de momento, y aunque más debilitado, continúa siendo masculino. El rol que asigna el modelo a los hombres en función de sexo es dominar y a las mujeres ser dominadas. Eso es así grandes rasgos sin entrar en tonalidades. Si estamos de acuerdo en que la sociedad continúa construyéndose en masculino, pero que hay una revolución constante y sostenida hacia la igualdad de género, podemos continuar con un razonamiento que subyace a la violencia de género. Hay hombres, los agresores de mujeres, que socializados como los demás en el código masculino dominante, entienden que su pareja tiene no solo que comportarse de manera determinada, sino que tiene que ser de una manera determinada. La violencia de género es el instrumento del agresor para anular la personalidad de la mujer y conformar un nuevo ser, una nueva identidad sometida y subordinada a sus propios deseos en concreto. En la medida en que la mujer opina, siente, razona, se conduce, se comporta, se expresa o se emociona, desviándose de lo que él desea, la mata. Vamos a ver este punto. La casa es el lugar más peligroso. Los femicidios íntimos ocurridos en la pasada década en Costa Rica han sido en ocasión el hecho culminante de una historia de agresión vivida fundamentalmente en el ámbito doméstico, en su propia casa. No es de extrañarse que el lugar que más frecuentemente ocurren estos tipos de asesinatos en aquellas es su propia casa, donde la mujer debería sentirse protegida. Muchos de los femicidios íntimos son hombres que se resistían a que sus parejas los dejaran. Aun cuando en ocasiones ellas las abandonaron previamente, se casaron o convivían con otras mujeres. Otros, los matan argumentando celos o queriendo en alguna u otra controlar a sus compañeras, incluso a sus hijas. Otros eran conocidos y pretendientes que las asesinaron cuando ellas no aceptaron sus propuestas sexuales. Finalmente, otros son conocidos y desconocidos que se consideraban con derecho a controlar el cuerpo de alguna mujer simplemente porque es una mujer y la atacan sexualmente. De las 101 muertes que habían mediado en ese deseo de un estudio realizado por parte de los hombres, las más frecuentes habían ocurrido cuando las mujeres se separaron de ellos e intentaron hacerlos irse de ahí. En otras circunstancias murieron 34 mujeres. Fueron asesinadas, ataque sexual, celos de agresores y cuando rechazaron propuestas sexuales por incluso desconocidos o conocidos. En el restante 15% de lo que había, mediaron otras formas de control, pero siempre hacia la víctima.
Las circunstancias de las muertes que antes estamos señalando plantean un reto, ya que ni la separación del agresor ni el regreso con él son condiciones que disminuyeron este peligro. Esto demuestra claramente el carácter caprichoso, además de ilimitado, del control de estos agresores, que no se detuvieron a alcanzar el objetivo de obligar a las mujeres a actuar como ellos querían. No se tuvieron cuando ellas regresaron a la casa, ni cuando ellos fueron autorizados a regresar. Los ataques siguieron hasta ser mortales. Este carácter impredecible muestra una vez más que la responsabilidad de la agresión recae entera y únicamente sobre el agresor. Hablar de provocación de parte de la mujer no es solo inaceptable, sino además profundamente irresponsable, por la peligrosidad que conlleva el sostener la idea de que algún acto de parte de ella podría evitar la violencia. Esto es imposible. No son las acciones individuales de las mujeres las que pueden controlar a los agresores, sino las acciones sociales y en particular las estatales. Esto no es entendido por quienes recomiendan a las mujeres regresar con el agresor para evitar mayores males. No son este tipo de actos de sumisión de parte de las mujeres los que han decidido la balanza a favor o en contra de proteger las vidas de aquellas que murieron. Las presiones a favor de las reconciliaciones son frecuentes en los medios cercanos a las mujeres, así como en las instituciones, y fácilmente se convierten en una ventaja para que el agresor de luego la mate. Los argumentos sobran: portarse bien para evitar la violencia, no provocar, darle otra oportunidad al agresor, no dejar a los hijos e hijos sin padre. Quienes recomiendan a las mujeres regresar con los agresores o presionan a favor de la reconciliación no consideran el riesgo que esto implica y el grado de letalidad que puede llegar a tener la violencia de la que son blancos las mujeres hasta que la matan. Algunas dicen, él era o es muy machista, que lo que ellos dicen es, y de ahí nadie lo saca. Dios guarde lo vean a uno conversando con hombre porque ya es que a uno le gusta. Si a él se le mete decir que esa llama era blanca, había que decirle que sí, porque él era el que lo mandaba. Estos femicidas fueron frecuentemente hombres muy celosos, controladores, obsesionados, con perseguir a sus compañeras o excompañeras y protagonizaron eventos violentos con anterioridad. A través de estos mecanismos, todos ellos violentadores, estos hombres fueron estrechando el cerco sobre las mujeres hasta alcanzar el control más absoluto y definitivo, que fue la muerte. El hecho de que socialmente se consideren los celos como una demostración de amor e interés y no de control impide a las mujeres tomar conciencia del riesgo que viven con una pareja celosa. Igualmente las desarma el hecho de que se considere y se les enseñe que la obsesión de un hombre hacia una mujer debe ser un motivo de orgullo para ella y no de preocupación. Por otra parte, esta aceptación social y la valoración positiva que se hace de los celos fortalece la creencia de los hombres agresores de estar en lo correcto, al ejercer un supuesto derecho masculino de controlar a las mujeres. Se ha hablado mucho de las relaciones de dependencia de las mujeres maltratadas hacia sus parejas agresoras y muy poco de la que tienen esos hombres con las mujeres de las que abusan, tanto en términos materiales y funcionales como emocionales. Sin embargo, según nos relatan algunas mujeres que han vivido estas situaciones, la vida de los agresores obsesivos o celosos gira en torno a los movimientos de ellas, demandando una perfección y respuesta inmediata ante cualquiera de sus necesidades materiales o emocionales. Estos suelen ser hombres que actúan en las casas como dictadores y que las tratan como sirvientas, que traten de atenderles ya, que en muchas ocasiones ellos no son capaces de realizar las tareas mínimas de preparación de alimentos o de limpieza y organización de su propia casa y su vestimenta y otros recursos necesarios para la sobrevivencia cotidiana. Las actividades que diariamente garantizan las condiciones necesarias para vivir recaen en estas mujeres y algunas veces incluso de proveer los recursos económicos a la familia. Femicidio es solo la punta del iceberg. Margarita Bejarano Celaya, doctora en el Colegio Sonora, México, en resumen decía, en un contexto de violencia generalizada, en este artículo se propone reconocer la violencia femicida como una situación progresiva que puede terminar con la muerte violenta de las mujeres y se aborda como un continuum de violencias que enfrentan para mantenerse el orden social. En este sentido, los tipos de violencia representan mecanismos para conservar y reproducir la situación de subordinación de las mujeres ante el ejercicio del poder masculino en diferentes ámbitos. Se enfatiza la necesidad de estudiar el fenómeno desde quienes lo afrontan para ubicar en sus manifestaciones y efectos en aras de evitar el femicidio. El concepto de femicidio, que ya se usa por más de 40 años, surgió en Estados Unidos y varias académicas y activistas feministas han hecho aportes con fin de darle el significado adecuado
desde el contexto latinoamericano y otros, ¿verdad? Desafortunadamente fueron los cruentos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, los que motivaron a una importante producción de textos académicos y esfuerzos políticos sobre un tema de los 3 últimos lustros que ellos dijeron. Había el movimiento feminista que busca ubicar estos que son asesinatos de odio contra las mujeres, que ha dado a luz al concepto de develar elementos institucionales en la perpetración de ellos. La impunidad, la falta de protección a las mujeres por parte de las autoridades para garantizar sus vidas. Existe todavía una amplia brecha en las formulaciones conceptuales de las académicas y la posibilidad viable de hacerlas operables en criterios estandarizados y así avanzar en la investigación empírica que tiene la violencia femicida, así como la tipificación con elementos definidos y acreditables de los delitos que conlleva y en la impartición de justicia, por lo que continúa siendo un reto la elaboración más compleja y definida del concepto para evitar las apreciaciones subjetivas que permiten que permee la impunidad por quienes imparten la justicia. Un estudio también, vamos a ver cómo estoy con el tiempo. Permítanme un momentito. ¿Estamos bien? Entonces, un estudio amplio también en México combinó métodos cualitativos y cuantitativos. Así que retomaron algunas de estas entrevistas en profundidad a las víctimas, como los resultados de grupos focales con personas expertas para estudiar las particularidades de la situación de la violencia contra las mujeres, sobre todo en la parte noroeste de México, lo que era Baja California, California Sur, Sinaloa, Sonora, y ellos recogieron una información derivada de 4 entrevistas de sobrevivientes y intentos de femicidios. Y algunos de estos testimonios de expertas de esos estados. Después de analizar esta información proporcionada por todas estas entrevistas, es posible mostrar, ellos dicen, esta yuxtaposición de las múltiples modalidades y tipos en las que se presenta la violencia contra las mujeres, así como la precede el femicidio y la de las institucionales, al negar o impedir el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, que esto es algo que no puede suceder. El artículo dividido en estos apartados indica, primero, la violencia contra las mujeres, efectivo mecanismo para mantener el orden social. Ubica a dicha violencia como un dispositivo que limita el ejercicio de derechos de las mujeres en aras de perpetrar el orden hegemónico androcéntrico, valiéndose en especial de la violencia moral y el hábitus para su continuidad. Segundo, el femicidio como una manifestación extrema de violencia contra las mujeres. Discute el uso y significado del término y sus implicaciones. Veamos como si fuera el terrorismo contra las mujeres. El tercero, el entorno de la violencia femicida, que ofrece algunos datos cuantitativos para dimensionar el problema en las zonas de estudio. El cuarto, violencia femicida, la evidencia que presentan algunos testimonios recogidos en campo para ubicar las manifestaciones de esta violencia desde la voz de quienes la viven y están en contacto con sus efectos. Y finalmente, para continuar la discusión, plantea que más que conclusiones, algunos retos por considerar en este estudio la violencia femicida, así como una necesidad urgente de seguir con las investigaciones para contribuir al conocimiento detallado del fenómeno, que no podemos dejar en Costa Rica de seguir analizando qué sucede con ellos. Porque en Costa Rica, en los otros países, y sobre todo México, aporta muchísimo, España y otros, con el poder obtener de los mismos femicidas encarcelados esa riqueza de poder saber qué sucede con ellos, lo que no hay casi en Costa Rica. En contraparte, justo el hábitus que lo afirma a lo masculino como legítimo y superior, que es una matriz de las percepciones de pensamientos y acciones del conjunto de los miembros de sociedad. Y además un fundamento indiscutible de la visión, porque se hayan situado fuera de las tomas de conciencia y de un examen. Es por ello que resulta difícil cuestionar la complejidad y entender la lentitud con que se modifican las relaciones de género. En ese sentido, la llamada tolerancia de muchas mujeres a la violencia de pareja o de cualquier tipo no es más que un reflejo de una dimensión invisible de la violencia, de una naturalización del fenómeno, que no por ello es menos lasciva. En el sistema androcéntrico que ordena el comportamiento social, la violencia hacia las mujeres se entiende como un llamado al orden. Es el medio a través del cual se deja claro que el poder es ejercicio masculino sobre el cuerpo
los comportamientos, la subjetividad y los derechos de las mujeres. El mecanismo es tan refinado que esta violencia contra las mujeres puede adoptar diversas formas e intensidades, pero representa un continuo de estas vidas, que no hay ámbito en que esté libre de ello. Se encuentra tanto en el espacio íntimo, doméstico, público, comunitario, educativo, laboral e institucional. Es un continuo de violencia. Por sus características, la violencia física es la más visible, pero no necesariamente la mayor brutalidad de impacto. De acuerdo con Segata, la violencia moral es el más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades. Pues esto sostiene que por la sutileza, ese carácter difuso y su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas. En ese distintivo de invisibilidad, lo que permite ser socialmente aceptada y validada, y por ello es más insidiosa que la física, pues no deja marcas visibles. Pero mira la autoestima, la confianza y la capacidad de acción y búsqueda de autonomía de la mujer a quien se le impone y no poder ayudarse. La violencia femicida se vale de la violencia moral para generar en torno a la mujer todo un contexto de violencia persistente, progresiva y de múltiples tipos para atentar sobre su existencia. Por solo el hecho de serlo, en una sociedad en la que lo femenino es subordinado y ese principio moral letal no está en discusión, de tal modo que la legitimidad de la violencia moral permite que sea una estrategia de reproducción del sistema androcéntrico de dominación masculina. El proceso señala Segato y dice que esto se puede entender como una situación de violencia estructural que se reproduce con cierto automatismo, con invisibilidad y con inercia durante un largo periodo luego de su instauración, tanto en la escala temporal ontogenética de la historia personal a partir de su fundación doméstica en la primera escena, como la escena filogenética, es decir, del tiempo de la especie a partir de su fundación mítica secreta. Es importante entonces enfatizar que la violencia se hace presente para las mujeres en sus diferentes modalidades y manifestaciones en todos los ámbitos en que se sitúen, sin importar su condición económica, social, étnica o de corte. En ese sentido, la violencia femicida debe ser reconocida como ese continuum creciente que acorrala a las mujeres y las pone en riesgo constante de perder la vida, en el cual el femicidio es el límite, pero siempre antecedido por una amplia variedad de abusos y violencia moral, hasta matarlas. La violencia contra las mujeres en todos los espacios de su actuación, públicos como privados, casa, escuela, calle, a lo largo de la existencia, ya que se presenta desde la temprana infancia hasta la vejez, obligan a colocar en la problemática como ese continuum donde la que se vive en un determinado lugar se intrinca o entreteje con las que una misma mujer puede experimentar en otros ámbitos al mismo tiempo, como es el caso, hablan ellos de una femicida que articula con la pareja los problemas sexuales de pareja o doméstica, sea cualquiera. De acuerdo con lo anterior, el automatismo e invisibilidad con que opera la violencia invita a abordar las subjetividades de los actores sociales que la viven como víctimas o victimarios para entender la forma en que se ejerce y se va a reproducir. En este sentido, como señala Zúñiga, se hace necesario regresarles a las víctimas de violencia la capacidad inherente de todo ser humano de ser sujeto. Esta perspectiva se utiliza para adentrarse en el análisis de la violencia femicida, que se vale de la moral para controlar a las mujeres hasta el extremo. Sin embargo, la amplia ampliación y definición en la ley no se ve reflejada en los sistemas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ni en los procesos de impartición de justicia. La evidencia señala que la violencia femicida es asociada en la práctica solo al asesinato y desconoce el contexto y las implicaciones familiares y sociales que entraña. Es decir, minimiza la historia de violencia previa al asesino o su intento y evade el proceso posterior que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas y cercanas a esta, y desemboca en una situación de riesgo y de desolación para las familias. La diferenciación técnica de las modalidades de violencia establece los ámbitos familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, en que ésta se ejerce como la clave para su extensión, mientras que los tipos de violencia psicológica, económica, patrimonial, física y sexual destacan los diferentes efectos que la violencia tiene en la vida de las mujeres. La complejidad para entender la violencia femicida radica en la interrelación de modalidades y tipos de ella, que si en un momento
cualquiera de estas se aborda de manera aislada y sin perspectiva de género, puede desencadenar los efectos más extremos y desembocar a la innecesaria y prevenible muerte de la mujer. Es decir, reconocer la violencia femicida como un continuum progresivo de violencias y atacarla de forma integral puede evitar el femicidio. Así lo sugieren los casos que se pudieron documentar en estos lugares de Sonora, Baja California, todos estos que fueron muchos. Los estereotipos de género estaban imbricados en el personal encargado de garantizar la seguridad de las mujeres, que se muestra ciego ante la evidencia, incluso culpa a las víctimas y sus familias por la violencia que experimentan. Al respecto, una experta en temas de violencia, también entrevistada en Sonora, señaló que al cuestionar a las autoridades sobre las investigaciones se obtuvieron respuestas como estas. No podemos opinar mucho porque parece que esta persona se dedicaba a la prostitución o trabajaba en uno de los restaurantes que están ahí a la orilla de la ciudad. Es decir, las propias autoridades sugieren que es justificable que los hombres asesinen a mujeres si éstas se encuentran en lugares inadecuados o desempeñaban actividades poco decorosas o estereotipadas. En tanto, las deficiencias de la ley contribuyen a que, como afirma Lagarde, el femicidio se caracterice por el elemento impunidad, ya que el Estado no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida. En este sentido, la elaboración más compleja y definida del concepto continúa siendo un reto, pero debe buscarse su precisión para evitar las apreciaciones subjetivas que permiten la impunidad por parte de quienes imparten la justicia. Por lo anterior y en conclusión, se hace necesario trascender el uso del término femicidio como acto único e inalterable que coarta el ejercicio de los derechos de la mujer y las priva de la vida hacia la utilización de violencia femicida en su sentido amplio y relacional. Mismo que es una forma extrema de violencia hacia las mujeres que puede culminar con la muerte profana de ellas, pero no necesariamente, por lo que la violencia femicida debe abarcar también las amenazas de acabar con la vida de la mujer, que encara violencia de cualquier tipo o la de sus seres cercanos. El femicidio puede reconocerse como un hito en el contexto continuo de violencias a lo largo de la vida de las mujeres, pero no indica el final de la historia violenta, ya que en muchos casos, como el de las personas sobrevivientes de intento de femicidio, ese hecho extremo marca el tránsito a una situación de mayor vulnerabilidad y de más violencias articuladas provenientes de diversos actores, no solo del victimario directo. En ese sentido, hablar de violencia femicida puede ubicar ese proceso en el que la mujer se ve inmersa. Como señala José Lagarde a los femicidios ocurridos en un lugar de Guerrero, no solo el asesino dispone de la vida de las mujeres, también lo hace la prensa, los actores sociales e institucionales que juzgan, revictimizan y culpan a las víctimas de violencia femicida mientras tienden a exculpar a los asesinos. Es decir, se apropian del cuerpo de la mujer asesinada a través del discurso, pero también de las sobrevivientes de intento de asesinato. La información recogida en campos de víctimas sobrevivientes de intento de femicidio en los 4 estados mencionados antes coincidían en que las autoridades permitían que la violencia femicida continuara, se extendiera y cobrara cada vez más vidas. La impunidad que rodea los casos de asesinatos de las mujeres es lacerante, pero no es más conocer la violencia institucional que deja que la femicida prevalezca. Pues las que denuncian violencia no siempre reciben un trato profesional y acorde a lo que la ley establece. Pareciera que las instituciones o las personas que lo representan buscan probar la resistencia de las mujeres, a ver hasta cuánto aguantan. Los testimonios de las víctimas de violencia femicida o sobrevivientes de intentos de femicidio señalan en la mayoría de los casos que habían acudido a denunciar reiteradamente, pero que las instancias encargadas de su atención y protección minimizaron. Parece que estamos teniendo algún problema técnico con doña Margie. Vamos a esperar un momentito para ver si nuevamente se puede conectar.
Tal vez retomando el último tema del que ella estaba hablando, la importancia de la sensibilización dentro de las instituciones, y de eso se hablaba el día de ayer, ¿verdad? La ¿Me necesidad escuchan? de que las personas comprendan su labor dentro de la orientación a la víctima. Tenemos a doña Marjorie por ahí ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, doña Marjorie, continúe. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, señora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces hablábamos de que, sobre, bueno, vimos lo de la impunidad y que, vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver, voy a ir a la parte de la conclusión. Vamos a ver, dice que, finalmente, que si bien es cierto, nadie está obligado a lo imposible y pueda dar miedo, por ende, no inmiscuirse en los problemas de violencia doméstica. Hoy les digo, reitero y les recuerdo, para que lo grabemos en el corazón y por decirlo de manera semántica, que sí estamos obligados a hacer algo en pro de las víctimas, es hablar, no callar aún. Y cuando éstas se molesten diciendo que están bien y no necesitan ayuda, porque más bien es negativa ante la violencia que estamos viviendo alrededor de la mujer violentada, es la confirmación de que sí está sucediendo algo que está mal de manera normal, que requiere la ayuda para seguir adelante y que esta mujer no forme parte de las cifras de femicidio. Es llamar al 911 a los familiares de las víctimas para decir, estoy oyendo gritos, decir, estoy escuchando que su hermana, hija, madre, amiga, prima, grita y grita, caen cosas, suele que quebraron algo, hay niños llorando, oigo gritos, diciendo, no, no me pegue más, una mujer gritando, mami, ayúdeme. Se escuchaba decir a una mujer, Dios mío, ayúdeme, Señor, me quiere matar, no toque a mis hijos, no les pegue más, no toque a mi hija, suéltela, con mis hijos no se metan, no los maltrate, me quiero morir, váyase, déjenos en paz. Incluso algunas veces se escuchaba decir, máteme de una vez para vivir en paz. Escuchar estas cosas no es para taparnos los oídos y decir conmigo no es la cosa. No se asome a la ventana y todos callados. Solo como se dice vulgar y usualmente la gente, solo vinimos por la ventana con la luz apagada. Tirémonos los toros desde la barrera, porque esto es una vergüenza y una crueldad. Les digo con toda convicción que yo prefiero que me digan vieja metiche, e incluso si me amenazan, no se metan en lo que no le importa. Porque en realidad no me importa lo que me digan, porque si sucede ante mis ojos yo no me callaré. No me cruce brazos, no me hago la no vidente, no me hago la que no escucho. Yo decido ayudar a esas mujeres, a esos niños y niñas. Yo llamo al 911, yo llamo a la dirección de policía cercana, a algunos de los familiares, al INAMO. Sirvo como testigo en los tribunales, en el PANI. Les digo, voy a denunciarles y que no le tengo miedo para ayudar a esa mujer. Cualquier otra cosa que esté en mis manos, hacerlo lo haría. No solo porque soy mujer, no solo porque soy criminóloga, no solo porque el trabajo me lo obligue, sino porque tengo conciencia social. Porque si en mis manos está hacer lo máximo, mínimo, para evitar que maten a otra mujer, lo haré. Y muchos dirán, ¿para qué exponerse? Pues yo les digo, y quienes han sido mis alumnos y alumnas, me escucharon decir muchas veces, nadie se muere la víspera. Y si tiene miedo, compre perro. Si usted acepta y detecta un caso, con más razón, en los residentes debe actuar. No se trata de medir fuerzas, se trata de hacer lo correcto. No se vale la omisión y no cabe la indiferencia. Porque en la mayoría de los casos de femicidio, sobre todo los que no son, perdón, por violencia doméstica, el fin del sujeto es matar a la mujer, no a los hijos u otros. Su fin es contra ella. Y aunque en algunos casos también matan a otros en la línea de fuego, como vimos, o se matan a ellos mismos por su narcisismo o psicopatía, entonces,
Si por tratar de defender a la presa que quiere desollar el femicida, le toca a usted enfrentarse a este percance, entonces significa que usted era la persona que la vida permitió que estuviese allí en el momento más inoportuno, pero para ser oportuno y ayudar a evitar esa muerte. Es igual que estar en la playa, en una piscina, y ver que alguien se está ahogando. Simplemente uno hace lo que puede, grita, busca a alguien que no, para que no se ahogue. Entonces esa misma responsabilidad civil es la que todos tenemos de actuar en pro de la vida. Porque no me quedaré como una observadora. No tengo la capacidad de quedarme cruzada de brazos, sino que tengo el coraje por el simple hecho de que si fuera yo o mi familia o mi hija, mis hijos, quien está a punto de ser asesinados, quisiera que alguien tenga la compasión y la valentía para ayudarnos. A veces la vida nos pone en encrucijadas muy feas, tristes, graves, indeseables, pero pueden ser evitables. Termino con ese proverbio dicho que a mí me cala en el alma, en la cabeza y que me lleva a actuar con conciencia, me obliga siempre que estoy frente a cualquier situación. Hoy por ti, mañana por mí. Muchas gracias a todos y todas. Les espero mañana, si Dios lo permite, para tratar el tema de las tipologías, causas e impulsos de los femicidas. Y es que es muy enriquecedor y se nos va el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marjorie. La verdad es que sí es un tema que apasiona y no puedo negar lo emotivo que se escuchan sus palabras cuando usted hace eco de esas voces que tal vez las dejamos en silencio justamente, ¿verdad? Que no escuchamos o que escuchamos pero no actuamos y al final se quedaron en silencio. El fin de semana escuché una frase, tal vez otros escucharon y la verdad que me gustó mucho y es, ya nunca más estarán en silencio. Creo que debería ser un lema para todos nosotros y como criminólogos y profesionales de esta área, ¿verdad? Porque como lo dijimos, tenemos a policías, tenemos a todos los agremiados en el colegio, cientistas policiales, investigadores criminales. Creo que tenemos una labor sumamente importante. Doña Marjorie, yo tengo una pregunta. Tal vez alguna de las personas que nos está observando también nos podría hacer alguna consulta, solo que el día de hoy tienen que ser consultas muy puntuales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros como víctimas tenemos todos los signos y síntomas y sin embargo no los reconocemos? Es muy dado que nosotros no veamos, ¿verdad? Nuestros errores y nuestras conductas. Es muy usual. Pero hay algo importante. Hay factores en comunes que la gente nos los dice, nos los ha dicho. Y no podemos hacernos los sordos ante el factor común que toda la gente nos está diciendo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Ese factor común es una realidad. No podemos cerrar los ojos ante eso. Tenemos que reconocerlo. También, bueno, nuevamente usted tocó el tema que me llamó mucho la atención respecto a la sensibilidad. Nuevamente, el papel de los agentes judiciales, de los funcionarios dentro de la violencia doméstica. Cómo de una forma o de otra nosotros hacemos que la persona persista de poner una denuncia porque no lo orientamos de manera correcta o porque no le damos el valor necesario. Hay una frase que también es muy popular, hasta que no haya sangre no es serio, ¿verdad? Entonces las personas piensan, no, mira, no le hizo nada, no, mira, pero eso no es nada, no sea tan sensible, ¿verdad? Y tal vez estamos viendo señales donde la violencia es psicológica y verbal, lo que ya justifica una acción por parte de las autoridades judiciales, ¿verdad? Desde ese momento, pero sin embargo no se le da la importancia que realmente tiene. Doña Marjorie, ¿cómo lo vemos en Costa Rica? Hablamos de México y México es un país que tiene un nivel de violencia doméstica y de femicidios que yo creo que actualmente es el número 1 del mundo. Qué triste tener semejante identificación a nivel mundial. ¿Qué podemos mencionar? Sentimos que ha habido un cambio de nosotros en nuestro país desde que se está generando toda esta publicidad respecto a nuestros derechos y sobre todo a la violencia hacia las mujeres. Mañana vamos a ver el tema, vamos a ver ampliamente esta parte en este tema mañana, porque en algunos se dice que la estadística mayor es en Perú, otros dicen que es en México y al final
proporcionalmente 127 millones de habitantes en México a lo que tenemos nosotros en Costa Rica, estamos simple y sencillamente en una tasa simplemente alta. Y como decía antes, no importa, es el montón de cantidad de mujeres, es una sola que maten y ya nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer cambios. O sea, la lucha que tenemos que hacer es que no hayan. Y en quién recae ¿en quién recae esta primera, las primeras acciones para evitarlo? ¿En quién recae? En todos absolutamente. No están obligados los policías a hacer más de lo que no pueden. Nadie está obligado a lo imposible. No podemos decir es que la policía, no es cierto. Ellos tienen que, no es que no el Estado, sí, es que todos tenemos que hacer. En esto no se puede hacer nada. Los problemas que tiene el femicida empiezan en la casa, en el hogar. O sea, todos tenemos una puerta y si no hacemos eso, se la vivimos tirando el clavo, como dice, usted, le toca a usted, le toca a usted, le toca a usted, nadie hace nada y seguimos enterrando gente. Estamos obligados a hacer esos cambios, todos, a conocer, a aprender más y a seguir investigando más del femicidio en nuestro país también, que no cambia en absoluto en relación a los otros países. Lo mismo que dicen los femicidios aquí, los dicen allá. Lo mismo que dicen las mujeres en las entrevistas, es lo mismo que están allá. Los tratos, y ahí vemos el violentómetro. Eso lo estamos viviendo, eso lo vemos y todos tenemos que saber cómo valorar eso y medir eso para pararlo. Un comentario, porque yo entiendo que hoy debemos hacerlo un poquito más rápido, doña Marjorie. Dice de José Abraham Cueva Valverde, es importante aclararle a la persona víctima el panorama y la situación la cual está enfrentando, la responsabilidad que tenemos todos de ayudar a la víctima. Es un comentario básicamente lo que nos hace. ¿Perdón? Perdón, pero es muy interesante ese comentario, porque lo más importante ahí es esto. Esa responsabilidad de decirle a la víctima, la tenemos que decir. El problema es que lo callamos porque, pobrecita la víctima, entonces no le podemos decir eso porque es la víctima, y no es así. Ella tiene que ser realista de lo que está pasando y de lo que le puede pasar. Ese continuo la va a matar. Y nosotros tenemos que ser responsables y decirlo, no nos podemos callar. Y es interesantísimo eso, ¿verdad? Porque las víctimas, porque si nosotros nos volvemos paternalistas, maternalistas con ellas, las matan. Es nuestro deber y necesitamos hacerlo. El año pasado vimos el seminario relativo a la niñez, ¿verdad? Que por la forma en que lo estamos manejando era un camino inconsciente a la delincuencia, ¿verdad? Me parece que es muy importante seguir retomando esto como una línea de estudio. Hoy usted nos mencionó y nos dejó muy claro que el agresor fue la víctima a la que no le llegamos a tiempo, en muchos casos, ¿verdad? En muchísimos casos es la víctima a la que no le logramos llegar a tiempo. Así que considero, doña Marjorie, mi agradecimiento nuevamente para seguir en esta línea. Y muy importante, el silencio de nuestras víctimas tiene que dejarnos sordos. El silencio de nuestras víctimas tiene que generar muchísimo, muchísimo ruido y empecemos a generarlo desde hoy. Doña Marjorie, muchísimas gracias. Pero antes de que, un segundito nada más, porque eso es muy importante. Claro. La primera persona responsable en hacer algo por ella misma es la víctima. Y no podemos restarle la responsabilidad a la víctima porque es víctima. La víctima está en peligro y la responsabilidad es de ella de dejarse ayudar. Sin embargo, por el círculo de violencia doméstica, por todo, se incapacita y hay que ayudarle a salir de esa incapacidad para que no la maten. Esto es lo que necesitamos seguir trabajando y hacer. Así es. Bueno, doña Marjorie, agradecemos a la licenciada Marjorie Sanabria que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales y público en general. A todas las personas los invitamos, ¿verdad?, que se mantengan siempre en nuestras redes sociales. Para el día de mañana les esperamos en la tercera sesión, la cual se desarrollará el tema tipología, causas e impulsos de los femicidas. Me parece que, como decimos en la universidad, es un temazo, ¿verdad? Me parece muy interesante, así que también mañana estaremos muy atentos.
Y también les recordamos que el enlace de ingreso se suministrará al correo electrónico indicado en la descripción el día de mañana. Doña Marjorie, muchísimas gracias y a todos los participantes, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches.